La palabra. Gracias, presidenta. Bien, pues faltando tan solo 3 meses para finalizar el año 2017 y a falta de unos días para el cierre presupuestario, yo creo que es buen momento para hacer un balance de si este Gobierno ha cumplido con lo que decía o si, por el contrario, el presupuesto de 2017 ha quedado en papel mojado. Y yo creo que este es el momento, sin duda alguna, de hacer, como digo, ese balance. Pero primero yo creo que hay que recordar que partíamos de un hecho claro, y era que ya se lo advertimos, que el presupuesto de 2017 llegaba tarde, era un presupuesto que llegaba mal confeccionado, como así después lo vimos con el informe de la interventora, y además pues era un presupuesto que estuvo plagado de polémicas, anteponiendo los intereses partidistas de dos partidos políticos, el Partido Socialista y Podemos, a los intereses generales de Aragón. Y desde luego, a falta de unos días, como digo, de ese cierre presupuestario, yo creo que es el momento de, bueno, pues de hacer un balance, de mirar hacia atrás, de qué es lo que se ha hecho y recordar paso a paso lo que vendieron en la rueda de prensa de aquel famoso PowerPoint, que recordará perfectamente, ¿verdad? Bien, pues yo, recordando ese PowerPoint y haciendo un repaso del mismo, pues he ido valorando lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Y empezamos con el primer mantra que ustedes dijeron: el presupuesto de 2017 es un presupuesto social, aun sabiendo, como ya denunciamos, que faltaban 160 millones de euros en comparación con lo que había en el presupuesto de 2016. Y también decían que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tenía el mayor presupuesto de la historia democrática de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, bueno, pues a la vista de cómo está yendo el ritmo de ejecución del presupuesto por departamentos, podríamos decir que, como ya dije, el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, qué pena que el mejor presupuesto, que es verdad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales no se va a ejecutar, y por lo tanto, primer mantra que queda en papel mojado. Decían también que en el 2017 había dinero suficiente para pagar la renta básica. También lo dijeron en el 2016, incluso en el 2015, que ya lo anunciaron en rueda de prensa. Yo creo que en este tema, verdad, es mejor no avanzar porque da risa hablar de la renta básica en Aragón. Hablaban también de que mejoraban la dependencia, y resulta que con el ritmo de ejecución que está habiendo, pues no se va a llegar ni a gastar los 90 millones de euros que hay en dependencia en esta materia. Por cierto, muy lejos de los 120 millones que había en dependencia en el año 2012. En educación, pues el año pasado estuvimos viendo la ejecución del presupuesto de 2016 y la relación de inejecuciones de absolutamente, prácticamente todos los centros educativos que estaban planeados. Y resulta que ahora dicen, con ese plan de infraestructuras, que en el 2018 van a hacer lo que se quedó sin hacer en el año 2016, que repitieron en el presupuesto de 2017, que no han ejecutado y que ahora dicen que se va a ejecutar en el 2018. Estoy hablando de Valdespartera, Arcosur, Parque Venecia, Cuarte 3, Sobradiel, Villanueva, Binéfar, Alfajarín, Pedrola, Ainsa. No tengo tiempo para nombrar todos, por no hablar ya de los barracones, que quedó claro en el pleno de ayer. En infraestructuras sanitarias, pues no está el consejero de Sanidad, pero tampoco me voy a centrar mucho en el tema de infraestructuras sanitarias, porque yo creo que es tan obvio. Ustedes dijeron hace 2 años que iban a resolver el problema del hospital de Alcañiz y del hospital de Teruel, y resulta que estamos finalizando el año 2017 y ni hay hospital de Alcañiz y ni hay hospital de Teruel. Y ahora dicen que ya veremos si se pone la primera piedra o si se hace una modificación del plurianual. En fin, la verdad es que en el tema de infraestructuras sanitarias es sangrante. Pero yo creo que aquí está el quid de la cuestión. En materia de ejecución presupuestaria nos tenemos que ir al tema de la inversión. Al tema de la inversión, esa que decían en el PowerPoint que subían un 6%. Claro que, teniendo en cuenta que el año pasado recortaron un 40% en materia de inversión y que, aprobando el presupuesto en enero, se dejaron sin ejecutar buena parte de la misma, y por lo tanto ha habido un descenso en la inversión en Aragón de más de un 50%, teniendo en cuenta eso y diciendo que ahora solo sube el 6%, y teniendo en cuenta también que, si este presupuesto se aprobó en mayo, el ritmo de ejecución de los contratos ha sido lentísimo, he estado viendo el BOA durante todo el verano, durante todos los días de todo el año, y le puedo asegurar que el mejor ejemplo de que el ritmo de ejecución en inversión está siendo un fiasco es que no ha habido contratos de enjundia, no ha habido concursos, no se ha publicado ni un concurso ni medio, y solo se ha publicado en el Departamento de Vertebración del Territorio un contrato de negociados sin publicidad y de contratos menores. ¿Qué significa?
que si no hay concursos y solo hay negociados sin publicidad y contratos menores, lo que significa es que las obras que se están poniendo en marcha son ñapas. ñapas, porque con el dinero que te da un negociado sin publicidad y un contrato menor, ¿verdad?, que no podemos abordar lo importante que es, pues por ejemplo, tener unas carreteras dignas, teniendo en cuenta que ha sido el peor verano en materia de accidentes. Decían que subía un 19% el turismo cuando se bajó el 40%, y resulta que ¿para qué ha servido? No han hecho promociones en verano, no han hecho las promociones en invierno. Resultado final: en el 2016 hubo un récord de turistas gracias al impulso de la anterior legislatura, y en 2017 las cifras están siendo escasísimas, se está creciendo por debajo de la media nacional, y las cifras arrojarán en el 2017, cuando en España estamos creciendo a un ritmo de récord, en Aragón las cifras al final de este año, como ya hemos visto con el pésimo verano que hemos tenido, las cifras descenderán muchísimo. Su compromiso de pagar la extra, sin cumplir. Convocatorias públicas las han sacado y no se van a poder ejecutar porque solo tienen las entidades un mes para poder justificar. Ustedes para resolver y las entidades para justificar. Plan de promoción agroalimentaria, 1 millón de euros que vendieron, perdido porque ustedes se han equivocado y no han podido hacer un estudio de mercado, y ahora no saben ni en qué promocionar, ni en qué mercados, ni qué es lo que tienen que promocionar. Con lo cual, ese 1 millón de euros que vendieron a bombo y platillo, nada de nada. Plan de capitalidad, dinero perdido. Las deudas con el Ayuntamiento de Zaragoza no se han pagado. La Facultad de Filosofía se sigue cayendo. Ustedes también en el PowerPoint decían que cumplirían con el objetivo de déficit. A falta de 3 meses para acabar el año, ustedes ya lo han incumplido. ¿En qué han cumplido? Pues les voy a decir en qué han cumplido. Han cumplido en la obtención de ingresos. Muy por encima de lo que estaba previsto, ustedes han sido los campeones en la obtención de ingresos. Y ustedes lo han hecho rematadamente mal. Con 500 millones más de euros no han sido capaces ni de controlar el déficit, ni de controlar la deuda, ni de asegurar el mantenimiento de los servicios públicos. Y desde luego, fiscalmente hablando, esta comunidad autónoma está siendo un total lastre. Y a la vista de la reprobación del grupo de Podemos con respecto a la materia presupuestaria, y a que no han cumplido con sus compromisos presupuestarios, la verdad es que no sé a qué se han dedicado. De verdad, el 2017 ha sido un año baldío, un año perdido, y con ustedes esta comunidad ni tiene impulso ni marcha.